Hola familia, ¿cómo están? Un domingo más, súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué rico, cómo se encuentran. Gracias por dejarnos entrar una vez más a tu casa y poder disfrutar de este servicio espectacular. Gracias a Dios por esta alabanza y esta adoración poderosa que tuvimos, este testimonio, cositas lindas que estamos viviendo durante la cuarentena. Por eso queremos invitarte a ti a que no te desconectes, conéctate a lo que estamos haciendo, a nuestros Instagram Live, conéctate a los Zoom. Te cuento que el viernes hicimos un Zoom, se conectaron 25 personas y estuvo espectacular. Pudimos compartir, pudimos vernos las caras, pudimos saber en dónde se encuentra cada persona. Así que queremos invitarte a ti a que te involucres a las cositas que estamos haciendo para que podamos saber cómo estás, qué está pasando contigo y poderte ver la cara, porque nos haces muchísima, pero muchísima falta. Queremos compartir contigo y saber cómo estás tú y que sepas cómo estamos nosotros también. Seguimos en esta cuarentena, seguimos aguantando, pero con la esperanza de que queda poco tiempo, familia. Vamos a aguantar porque lo que viene grande, viene con fuerza, viene con poder, y estoy muy contento porque sé que pronto vamos a podernos ver de vuelta. Vamos a seguir en continuación a la serie que veníamos trabajando. Hoy vamos a tener la parte 3 de la serie llamada Lo que es importante. Es una serie espectacular, una serie donde podemos darnos cuenta lo que verdaderamente es importante, porque muchas veces nos desenfocamos con cositas pequeñas, con cositas de ansiedad, de finanzas, de la situación con la pandemia, diferentes cositas, y eso nos desenfoca, nos quita el foco de donde lo tenemos que tener. Y por eso en esta semana, a la parte número 3 de nuestras enseñanzas, de nuestra serie, le hemos puesto por nombre Perdiendo el enfoque. Así le llamamos a la enseñanza de hoy. Se llama Perdiendo el enfoque, porque hay muchas cositas que permiten que nosotros nos desenfoquemos, que le quitemos la mirada al que le debemos quitar la mirada, y que por cualquier cosita se nos mueva el foco y pensemos en lo que es importante, que verdaderamente no es importante. Y el propósito de esta serie es que puedas reconocer lo que es importante. ¿Y qué es importante? Definitivamente lo único importante en nuestras vidas se llama Jesús. Para eso yo quiero que me acompañes a Marcos 2, versículo 1, y vamos a estarte leyendo esta historia. Te voy a compartir la historia para poner contexto y para poner la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Quiero invitarte a que tú saques tu Biblia, saques tus apuntes y compartas. Este es el momento para que invites a alguno de nuestros anfitriones. Van a poner en este momento que compartas ahí en el chat a tu lado derecho o izquierdo, no estoy seguro ahora, no me acuerdo a qué lado tú vas a ver el chat. Creo que es al lado izquierdo mío, o sea, este lado, al lado derecho tuyo. Y ahí vas a poder ver que alguno de los anfitriones va a poder que invites a otros. Simplemente invita a tus amigos, invita a tus familiares para que puedan recibir palabra en esta mañana. Así que estoy muy contento de poder compartirlo contigo y de celebrar este tiempo en familia, una gran experiencia que vamos a tener hoy. Así que mira lo que dice Marcos 2, capítulo 1. Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. O sea, Jesús estaba en casa de vuelta. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo:
¿Por qué pensáis en estas cosas vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto algo semejante. Una historia espectacular, una historia valiosa y una historia que quizás has escuchado antes, pero hoy quiero que la desmenucemos un poquitico para que veamos cómo muchas veces nos vamos a poder desenfocar de lo que realmente es importante. Y lo que nos está pasando hoy en día es exactamente igual. Nos estamos desenfocando de lo que verdaderamente es importante. Voy a acompañarte a que en este momento cierres tus ojos ahí donde estás y acompáñame en una oración. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias porque tú nos das de tus misericordias cada día, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que nos están viendo por estos medios, ya sea en la sala, ya sea en la cocina, ya sea por el computador, por el celular. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Y yo te pido que tu palabra entre por medio de estos medios como una espada de dos filos, entrando a la profundidad de cada uno de su ser, separando el alma del espíritu. Así que te doy gracias en esta mañana, Señor. Yo te pido que me uses en gran manera y te pido, Señor, que le des fuerzas a todos aquellos que están pasando por una situación difícil en este momento. Les des propósito, les des perspectiva y les des, Señor, de ti, que es lo único que necesitamos. Hoy yo te invito a que tú nos ayudes a valorar y a entender lo que verdaderamente es importante. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué rico, qué bendiciones poder estar aquí con ustedes. ¿Para cuántos el colegio fue algo especial? Yo estaba pensando mientras hacía la enseñanza en el tiempo que estuve en el colegio. Y para mí fue muy fácil desenfocarme en el tiempo del colegio. Yo llegaba entusiasmado con cuadernos, con libros nuevos, con las ganas de pertenecer a la selección como todos los años, a la selección de fútbol y a la selección de voleibol. Y pensaba que en ese año iba a estudiar, iba a ser el mejor estudiante, iba a ser diferente que el año anterior. Pero el problema es que para mí el colegio, el enfoque no era estudiar. El enfoque de todo el mundo es estudiar. Mas sin embargo, cuando yo ya empezaba algunas semanas en el colegio, yo perdía el enfoque de estudiar y salía mi temperamento al aire. Yo pensaba que el enfoque del colegio era hacer relaciones, era compartir con amigos, era pasarla bien y me desenfocaba de realmente lo que tenía que estar enfocado, que era estudiar. Y en esta historia vimos algo muy parecido y muy tremendo, porque en la historia habla de que estos hombres, imagínate, habla de que Jesús estaba llegando a Capernaum de vuelta y estaban en un lugar, en una casa, donde de repente empezó a llegar la multitud, empezó a llegar mucha gente, y mucha gente, y Jesús empezó a hablar. Y no solamente empezó a llegar la gente, sino que estos escribas, estos fariseos, estos sacerdotes, o sea, pastores y líderes de ese tiempo religioso, llegaron a ese momento para ver qué era lo que pasaba con tanta multitud. Y Jesús empezó a compartir y a traer la palabra y a hablar con ellos, y la multitud estaba feliz de escuchar a Jesús. Quizás como estuviéramos tú y yo de tener a Jesús en algún lugar hablándonos y compartiéndonos alguna historia. Pero más adelante la historia cuenta que venían 4 amigos con un hombre paralítico. La historia perfecta para cualquier predicador. Porque los predicadores acá te dicen, tú necesitas buscarte 4 amigos verdaderos que te hagan
que sean reales, que sean verdaderos, que sean profundos y que te lleven a pagar el precio que sea. Pero hoy yo no te voy a hablar de que necesitas 4 amigos, hoy yo te voy a hablar de la profundidad del evento. Y la Escritura dice que llegaron estos 4 hombres con un paralítico. Y el paralítico lo que quería era ser sanado. Él nunca había caminado, nunca se había levantado de su camilla. Y él dijo, esta es la oportunidad. Y los amigos decían, esta es la oportunidad para que Jesús lo sane. Pero cuando llegaron ahí, se dieron cuenta que la multitud era tanta que era imposible llegar a Jesús. Pero de repente se encontraron con algunos de los amigos cercanos de Jesús y le dijeron, por favor, ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Y a esta persona le dice, ¿sabes qué? Por el techo. Y estos hombres cogieron a su amigo. ¿Tú te imaginas uno coger a un amigo paralítico, llevarlo y montarlo al techo y bajarlo por el techo y ponerlo enfrente de Jesús? Pero tú te imaginas, o sea, yo quiero que tú te imagines el evento, porque es que hay veces lo leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. En esa época, los techos eran como de un barro, como de barro con agua, barro. Y tú te imaginas ellos haciendo ese hueco, va a empezar a caer polvo, va a empezar a caer todas esas boronas, todo ese polvero que se armaría. Tú te imaginas la cara de la multitud, tú te imaginas la cara de Jesús, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me está cayendo todo este polvo, todo este barro encima? Y de repente empezar a ver caer un hombre, poquito a poco, y la cara de la multitud, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Y empieza a caer el hombre. Los amigos desesperados y entendiendo que esa era la única posibilidad que tenían de que su amigo volviera a caminar. Y el paralítico con ganas de que fuera sanado. Y los escribas alrededor diciendo, pero ¿quién es este que está diciendo que puede sanar cuando el único que puede sanar se llama Dios? Este es un blasfema, está blasfemando, este está haciendo locuras, este está diciendo lo que no puede ser. Y Jesús, tranquilo, sin alborotarse, sin cambiar de tema, él siguió hablando, vio al paralítico, no le cayó nada y vio al paralítico caer. Pero cuando el paralítico cayó, ahí es donde yo quiero que nosotros en esta tarde, en esta mañana, pudiéramos leer lo que significa esta historia y cuál es el enfoque de Jesús. Porque Jesús vino a hacer muchas cosas, pero una de las cosas que vino a hacer fue a ir en contra de la religión. Y muchas veces nosotros estamos pensando con una mente religiosa de cómo sanar, de cómo salir, de cómo resolver esta situación en la que nosotros nos hemos metido. Y muchas veces nosotros llegamos a buscar a Jesús o a Dios solamente porque tenemos necesidad. O venimos a buscar a Dios porque necesitamos resolver una situación en nuestro corazón o una situación tangible o física. Necesitamos resolverla para llegar a cumplir nuestro propósito y no el propósito de Dios. Porque el plan de Dios era otro. Jesús tenía otro en mente cuando vio caer el paralítico. Y quiero que me acompañes a que lo podamos repartir y desmenuzar un poquitico. Y vamos a hablar de 3 puntos, de 3 personas en esta escena. Y lo que causó en estas 3 personas. Entonces, lo primero es que podamos ver el paralítico. El corazón del paralítico y lo que estaba sintiendo el paralítico. Acompáñame al versículo 5. Marcos 2, versículo 5. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 4 amigos. Los 4 amigos que estaban bajando el paralítico por el techo. Y decía, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú te imaginas la cara de todo el mundo? O sea, tú te puedes imaginar la cara del paralítico, pero ¿cómo así que tú me estás diciendo que mis pecados son perdonados cuando yo estoy aquí para que tú me sanes?
para que yo pueda caminar, para que tú me puedas levantar. Y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Cuál era el enfoque de Jesús en ese momento y cuál era el enfoque del paralítico? El paralítico había perdido todo el enfoque, porque lo único que quería el paralítico era ser sano. Mas, sin embargo, lo que quería Jesús era perdonarlo, porque sabía que si lo perdonaba iba a tener una intimidad diferente con él, iba a tener una relación diferente con él, y por consiguiente esa relación lo iba a sanar. Pero el enfoque no era su sanidad, el enfoque de Jesús era perdonarlo, o sea, la relación con él. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hoy en día perdemos el enfoque? En lugar de nosotros estar contentos de que hemos llegado a su presencia, de que hemos llegado a estar con él, estamos pensando en algo que no es el enfoque, como por ejemplo en las finanzas. ¿Cómo voy a resolver mi situación económica cuando yo salga de esta pandemia? ¿Cómo voy a resolver mi trabajo? ¿Cómo yo voy a hacer para esta ansiedad? ¿De dónde yo voy a buscar dinero? Ese es un desenfoque en nosotros, porque el enfoque no debe ser el dinero, el enfoque no debe ser el trabajo, el enfoque no es la pandemia. El enfoque es Jesús. Jesús siempre va a ser nuestro enfoque. Jesús quiere relacionarse de tal manera contigo que el enfoque sea solo Él. Y mientras nosotros estemos enfocados en Él, por resultado vamos a encontrar las siguientes cosas, igual que el paralítico. El enfoque del paralítico era ser sano, mas el enfoque de Jesús era perdonarlo, una relación con Él. Pero el enfoque de Jesús no era solamente perdonarlo por perdonar al paralítico, sino el enfoque de Jesús también era romper el sistema religioso de ese momento. Entonces, la primera persona por la que estamos hablando es el paralítico. Pero la segunda persona en la que quiero que hablemos en esta mañana es los escribas. O sea, estos personajes religiosos, los pastores, los líderes de ese tiempo que estaban ahí sentados viendo toda esta maravilla, viendo la escena que estaba pasando y viendo lo que Jesús estaba haciendo. Pero ellos estaban diciendo que eso era una blasfemia. Acompáñame al versículo 7 y dice, ¿por qué habla este así? O sea, los fariseos, los escribas estaban diciéndose uno al otro, ¿por qué este hombre habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y yo me imagino que Jesús decía, este mismo, este puede perdonar pecados porque este es Dios. Entonces, dice el 8, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y el 9 dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Esta gente estaba diciendo que Jesús estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque para ellos el único que puede perdonar pecados era Dios. Pero Jesús estaba ahí para mostrarle a ellos que Él era verdadero, que lo que Él estaba diciendo era real y verdadero. Entonces, no solamente Jesús estaba interesado en sanarlo, en perdonarle los pecados, sino que también por resultado de la fe de los amigos y del paralítico y de lo que Él quería mostrar a los religiosos, por resultado los iba a sanar. Pero así como los escribas y como los fariseos estaban dudando y dudan muchas veces, ¿cuántos de nosotros dudamos del poder o de las cosas que Jesús puede hacer en medio de nuestras vidas? ¿Y será que Jesús puede sanar a los que han podido vivir del coronavirus? ¿Y será que Jesús puede sacarnos
de esta pandemia? ¿Y será que Jesús va a proveer y a darme las finanzas necesarias que yo necesito? ¿Tú crees que Jesús tiene esa autoridad y tiene ese poder? Claro que sí. Porque lo que Él promete, por lo que Él dice, se cumple. Y no solamente por ti, sino también por las personas que tú tienes alrededor, para que también crean. Y muchas veces nuestro corazón se comporta como el de los escribas, como el de los fariseos. Muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios. Muchas veces nosotros dudamos de que nosotros somos administradores de Él aquí en la tierra. Muchas veces dudamos de que Él puede proveer en medio de la necesidad. Mira, el mínimo común denominador de la reunión que nosotros tuvimos por Zoom de las personas, yo les pregunté que dijeran una cosa negativa y una cosa positiva, con el propósito de poder ver que vamos a tener más cosas positivas que negativas. Y cuando hablaban de las negativas, no hubo manera de que nadie dijera, Dios no me ha provisto, Dios me abandonó, me he sentido aquí que me van a quitar esto, voy a perder la casa, o que llevo sin comer. Nadie respondió así. Porque Dios es fiel para cuidar y proteger de sus hijos. A todos los ha cuidado, a todos los ha protegido, sin trabajo, con trabajo, como sea, Dios proveyó para cada uno de sus hijos. Pero nosotros nos portamos como los escribas muchas veces diciendo, ¿y quién es este para prometer eso? ¿Y quién es este para decir lo que está diciendo? ¿Y quién es este para decir que va a proveer en medio de esta pandemia cuando yo no veo nada? El paralítico pensó, ¿perdonarme si yo estoy aquí para que me sanes? Y de pronto Jesús se te está parando enfrente en esta mañana y te está diciendo, hijo, tus pecados son perdonados. Y tú estás diciendo, ¿y para qué yo quiero eso? Si yo lo que quiero es dinero para resolver la situación que está. Si yo lo que quiero es una esposa para no dormir solo. Si yo lo que quiero es pasar más tiempo trabajando. O yo lo que quiero es pasear. O yo lo que sea. Pero Jesús está enfrente tuyo diciéndote, yo soy el que soy. Lo que yo diga se va a cumplir. Lo que yo te prometa se va a cumplir. Es tremendo, familia. Y el otro punto que quiero que veamos es la gente. ¿Cómo fue la reacción de la gente en medio de toda esta situación? Acompáñame al versículo 10. Y el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Imagínate. En la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, en esta parte Jesús le está diciendo al paralítico, para que tú veas que yo sí soy Dios. O sea, Él estaba mostrando el poder, porque los escribas estaban diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? Entonces Jesús le está diciendo, para que tú veas, para que la gente vea y para que los escribas vean que yo puedo perdonar pecados, no solamente te voy a perdonar, sino que te voy a sanar. O sea, la autoridad la voy a demostrar de esa manera. Y el 12 dice, el 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Verdad? Dice el 11. Y el 12 dice, y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto algo semejante. Esto es brutal. Jesús le está diciendo al paralítico, para que tú veas que no solamente puedo perdonar tus pecados, te voy a levantar, o sea, te voy a sanar. Y le dice, coge tu camilla y levántate. Él no le dijo a los amigos, vengan, levántense, porque él quería mostrar su poder. Imagínate, este hombre llevaba
años sin poder caminar, acostado en una camilla. Y cuando tú estás tanto tiempo sin caminar, los músculos se atrofian. O sea que cuando tú te levantas para caminar, tus piernas están flojitas. Pero acá este hombre, ninguna pierna flojita. Él tuvo la capacidad de levantarse, de coger su camilla y caminar. Él no se puso como Lucho o como yo cuando hacemos este hombre que estábamos haciendo de carajo mexicano, haciendo un ejercicio, que hacemos el ejercicio y al otro día las piernitas están atrofiadas. Este no es como el ejemplo de estos hombres que van al gimnasio y solamente hacen de la cintura para arriba y las piernitas son flaquitas. A este hombre no le dolieron las piernas, a este hombre no le temblaron las piernas, este hombre no tenía las piernas atrofiadas, este hombre se levantó, cogió su camilla y anduvo. Pero el milagro, el enfoque no estaba en la sanidad. El enfoque estaba en el perdón de sus pecados. Y como resultado, lo restauró y lo sanó. Ahora mi pregunta es, en esta mañana familia, ¿cuál es tu enfoque? ¿Realmente tú crees que tienes el enfoque puesto en Jesús? ¿O hemos perdido el enfoque en medio de la pandemia? Quizás tu enfoque está en la pandemia, en las máscaras, en lavarse las manos, en quitarse la ropa, en lavar la ropa, en no salir a la calle, en no abrazar, en no besar, en preguntarse el social distance, en el temor, en qué voy a hacer, qué va a pasar, no sé a dónde ir, qué hago, que la gente se ponga así, no quiero ni ir al supermercado, no quiero ir a ningún lado, en el supermercado que me pasen a metros y yo me voy a poner guantes, máscara, careta, de cuanta cosa, porque tengo temor. ¿Ese es tu enfoque? ¿O tu enfoque está ahorita en las finanzas y concentrado en las finanzas y cómo vas a resolver y cómo lo vas a hacer y cómo vas a salir de ahí y cómo vas a buscar trabajo y cómo vas a responder para tus gastos? ¿Cómo va a ser eso? ¿O tu enfoque está entonces en que esto es una conspiración, en que esto no sabemos qué va a pasar, que entonces esto está creado, que esto es una maldad, que esto es esto, que esto es el fin del mundo, que ahora qué va a pasar? ¿Cuál es tu enfoque, familia? Mi invitación en esta mañana es a que tu enfoque siga siendo Jesús. Jesús es la respuesta y esto se trata de Jesús, de nadie más, familia. Mi invitación en esta mañana es que tú puedas estar enfocado en Jesús todo el tiempo. Que tú le preguntes a Jesús, quizás si tu enfoque en Jesús, si tú te enfocas en Jesús y no tanto en las finanzas, Dios te da una idea, Dios te da creatividad, Dios te convierte en un emprendedor, comienzas una idea nueva, un negocio nuevo y te disparas con algo. Pero tu enfoque está en Jesús, no en las finanzas. Mi invitación es a que tu enfoque sea Jesús. Y quizás tú me estás viendo aquí hoy por primera vez y me dices, ¿sabes qué, Gaby? Yo no conozco ese Jesús del que tú estás hablando. Yo no conozco el Jesús que me dice, enfócate en mí. Yo no conozco ese Jesús que dice, yo soy suficiente, yo quiero ser tu proveedor, yo quiero ser todo para ti. Si tú quieres conocer hoy a Jesús, simplemente ahí en el chat a mano izquierda va a salir una manito y tú di, yo quiero conocer a ese Jesús. Ese Jesús que te asegura que el día que tú mueras vas a ir al cielo. Ese Jesús que dice, yo lo único que quiero es tu relación, tu corazón, relacionarme contigo. Eso es lo único que yo quiero. Yo no quiero ni que cambies de religión, yo no quiero ni que cambies tu comportamiento, yo no quiero pedirte cosas que hacer, yo solamente quiero amarte. Si tú eres una de esas personas y te estás sintiendo identificado con lo que yo estoy diciendo, ahí en el chat, cuando te pongan esa manita, tú simplemente dale clic ahí y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana
yo quiero invitarte a mi corazón. Yo quiero que entres, yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres el Rey de mi vida y quiero invitarte a que camines conmigo. Te abro mi corazón para que entres y lo gobiernes. Quiero ser tu amigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, no permitas que esto de la pandemia nos desenfoque, sino mantengámonos enfocados. Y el enfoque es Jesús. Esto se trata de Jesús. Jesús va a proveer, Jesús va a sanar, Jesús va a perdonar tus pecados, Jesús va a cambiarte, Jesús va a transformarte, Jesús va a cambiar tu matrimonio, Jesús va a guiar a tus hijos. Jesús, 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 Jesús es la solución para nuestra situación. Así que los bendigo, gracias por compartir con nosotros. Quiero invitarte a que te conectes, a que no te vayas y a cantar una canción más juntos en familia. Y nos vemos el próximo domingo. Te amo.